José Alberto Palma. Historia negra de la medicina. Capítulo 16. De Hawái a Auschwitz. Pasando por Alabama. El vuelo desde Nueva York a Hawái con escala en San Francisco fue más largo y tedioso de lo que debería estar permitido por ley. Al aproximarnos a nuestro destino, me entretuve recordando que es posible que los primeros europeos en avistar las islas fueran los españoles que iban rumbo a Filipinas comandados por Ruy López de Villalobos en 1542. Poco después aterrizamos. Mi primera impresión fue de sorpresa. El aeropuerto de la Isla Grande, que es donde se celebraba el congreso médico al que acudía, no tenía ni siquiera paredes y todos los mostradores y oficinas se encontraban prácticamente al aire libre, algo que no he vuelto a ver en ningún otro aeropuerto. Luego tuvimos que recorrer en taxi varios kilómetros hasta llegar al hotel. Los minutos extra sentados fueron compensados por unos paisajes extraordinarios. A la derecha, un panorama volcánico, casi lunar, lleno de piedras grises y negras. El Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo, se encuentra en la Isla Grande, lo que quizá explique por qué la isla no está tan poblada como sus hermanas hawaianas. A la izquierda, una densa vegetación repleta de palmeras con un fondo de mar turquesa. Un verdadero paraíso tropical. Durante el congreso, la mayoría de las sesiones estuvieron dedicadas a temas relacionados con las enfermedades neurológicas. Sin embargo, lo más interesante fue el descubrimiento que el Dr. Erwin Seatz, un médico local, había realizado varias décadas antes. Corría el año 1965 y el Dr. Seatz era un joven cardiólogo en su primer trabajo. Como tenía por costumbre, después de pasar consulta hojeó una copia de Archives of Internal Medicine, una prestigiosa revista médica. Lo primero que llamó su atención fue un artículo titulado El estudio Tuskegee acerca de la sífilis no tratada, 30 años de observación. Seatz tuvo que releer el artículo varias veces, porque no podía creer lo que estaba averiguando. El estudio, dirigido por científicos acreditados y líderes del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, algo así como el Ministerio de Sanidad, comenzó en 1932. Los investigadores seleccionaron 412 varones afroamericanos con sífilis terciaria y 204 afroamericanos sin sífilis como controles. Todos ellos eran agricultores pobres del estado de Alabama. Para incentivar su participación en el estudio se les prometió asistencia médica gratuita de por vida, una enfermera a su disposición y un entierro pagado. Supuestamente, todos los sujetos dieron su autorización verbal para participar en el estudio. Uno se pregunta si estos pobres hombres entendieron realmente lo que iban a hacer con ellos. Es importante señalar que, durante el estudio, se les prohibió recibir tratamiento con arsenicales, que era el tratamiento habitual de la sífilis por aquel entonces, o con penicilina, cuando ésta estuvo disponible desde 1945. La finalidad del estudio, financiado con fondos públicos, era investigar la progresión de la sífilis sin tratamiento. Se quería saber cuántos de estos 412 hombres morirían por la enfermedad, cuántos desarrollarían complicaciones, y cuántos tendrían un curso relativamente benigno. Esta información era desconocida y se creía que era vital para conocer mejor la enfermedad. Y todo ello a pesar de que, en 1945, estaba claro que la penicilina curaba la sífilis como no hacía ningún otro tratamiento. En definitiva, desde 1933 hasta 1963, un grupo de hombres negros con sífilis en el sur de Estados Unidos no recibió ningún tipo de tratamiento, incluso cuando existía tratamiento eficaz para que investigadores pagados por el gobierno pudiesen conocer mejor la enfermedad. Tras leer el artículo varias veces, el Dr. Seatz quedó pasmado y enfurecido. Lo primero que hizo fue escribir una carta al primer autor del artículo, lo que, según nos contó él mismo, es la manera adecuada de canalizar la ira sin ser excesivamente intemperado, inmaduro o inapropiado. La carta decía: estoy absolutamente sorprendido de que haya médicos que permitan que pacientes con enfermedades potencialmente mortales no sean tratados cuando existe tratamiento eficaz. Asumo que pensaban que esta información era tan valiosa como para justificar el sacrificio de los pacientes. Si esto es así, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos y los médicos involucrados en este estudio necesitan reevaluar sus juicios morales en este sentido. La carta fue enviada, pero el Dr. Seatz nunca recibió respuesta. El asunto fue olvidado poco después y el estudio de Tuskegee continuó. Fue en 1974, casi 10 años después, cuando, hojeando archivos, un periodista encontró la carta del Dr. Seatz grapada a una nota de los autores del artículo. La nota decía: esta es la primera carta de este estilo que he recibido, no tengo intención de responder. Aparentemente el Dr. Seatz fue el único que se quejó públicamente del estudio. Cuando el periodista publicó su artículo, se generó una tormenta en los medios de comunicación. El New York Times publicó una editorial al respecto y muchas cadenas de televisión hicieron reportajes. Muy pronto el Congreso de los Estados Unidos se involucró y comenzó a investigar, lo que desembocó en las leyes actuales que exigen estrictos requerimientos a la hora de investigar con seres humanos, así como la creación de los comités de ética de investigación. En 1996, el presidente Clinton emitió una disculpa pública desde la Casa Blanca a las 8 personas que todavía quedaban con vida del estudio de Tuskegee. Y, a pesar de ello, en el año 2000, un artículo aparecido en Archives of Internal Medicine, la misma revista que publicó el estudio, justificó el experimento de Tuskegee argumentando que las probabilidades de curar a estos pacientes eran inciertas, algo que, como hemos visto, no era así, al menos desde 1945, cuando la penicilina ya estaba disponible. La experiencia del Dr. Seatz y el estudio de Tuskegee son útiles para reflexionar acerca de los límites éticos de la investigación médica y cuándo ésta se debe realizar. Lamentablemente, el estudio de Tuskegee no fue ni el primero ni el último realizado en nombre de la ciencia sin el consentimiento de los pacientes. Pueden encontrarse referencias a experimentos poco éticos realizados en Estados Unidos mucho antes de Tuskegee. El Dr. James Martin Sims, conocido como el padre de la ginecología, realizó numerosos experimentos quirúrgicos en esclavas africanas, todos ellos sin anestesia. En 1874, Mary Rafferty, una mujer irlandesa, acudió a la consulta del Dr. Robert Bartholow, para ser tratada de cáncer.
En vez de intentar extirpar el cáncer, el doctor abrió su cabeza e introdujo unos electrodos metálicos en su cerebro. En 1896, el doctor Arthur Wentworth, en Boston, realizó punciones lumbares a 29 niños para investigar si el procedimiento tenía efectos secundarios. Por supuesto, lo hizo sin el consentimiento de los padres. Desde 1913 a 1951, el doctor Leo Stanley, cirujano jefe en la prisión de San Quentin, en California, extirpó los testículos de los cadáveres de los prisioneros que habían sido ejecutados y los implantó en prisioneros vivos para observar si había algún efecto. En 1946, el doctor John Cutler, también involucrado en el estudio de Tuskegee, estando en Guatemala, inoculó la bacteria de la sífilis a varias prostitutas para estudiar la transmisión de la enfermedad en prisioneros y soldados y comprobar la eficacia de la penicilina. Aproximadamente 700 personas fueron infectadas y actualmente se desconoce cuántas se curaron. Este estudio fue también financiado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, y tenía el beneplácito de la Organización Mundial de la Salud y del Gobierno de Guatemala. En 2010, el presidente Obama se disculpó públicamente al pueblo guatemalteco por este experimento. De 1950 a 1972, cientos de niños con enfermedades mentales ingresados en el Hospital Estatal Willowbrook, en Nueva York, fueron infectados con el virus de la hepatitis A para estudiar la enfermedad y desarrollar una vacuna. Ninguno de los niños ni sus padres dieron su consentimiento para ser parte de este experimento. En 1963, 22 pacientes con demencia ingresados en el Hospital Judío de Enfermedades Crónicas de Brooklyn, Nueva York, fueron inoculados con células de cáncer de hígado, sin su consentimiento. El director de este estudio, Chester Southam, fue elegido vicepresidente de la Sociedad Americana de Cáncer en 1964. Y estos son solo algunos ejemplos. Pero, si tuviéramos que escoger al campeón de los experimentos médicos poco éticos, el ganador sería posiblemente el doctor nazi Joseph Mengele, el ángel de la muerte. 2. Mengele utilizó el campo de concentración nazi de Auschwitz como su laboratorio particular, utilizando presos judíos y gitanos como cobayas humanas en sus investigaciones. Mengele es frecuentemente descrito como un individuo aberrante, pero su actitud representaba lo que en la Alemania nazi se consideraba una actividad científica totalmente legítima que buscaba mejorar la sociedad, lo que se conocía con el nombre de eugenesia. La eugenesia se inició en Inglaterra y Estados Unidos de la mano de individuos que buscaban aplicar la teoría de la evolución de Darwin en seres humanos. Su intención era que solo los individuos más aptos sobrevivieran y tuvieran descendencia para, de esta manera, mejorar la sociedad. De hecho, la palabra eugenesia fue utilizada por primera vez en 1883 por Francis Galton, primo de Charles Darwin. La eugenesia se popularizó enormemente y se convirtió en disciplina académica en numerosas universidades. Se crearon organizaciones con la finalidad de moldear la opinión pública y hacerla partidaria de la eugenesia, como la British Eugenics Education Society 1907 y la American Eugenics Society 1921, y se celebraron grandes conferencias internacionales de eugenesia en Londres, 1912, y Nueva York, 1921 y 1932. El instrumento primordial de la eugenesia fue la esterilización. Cientos de miles de pacientes con enfermedades genéticas y mentales o simplemente imbéciles, epilépticos y débiles de mente, como se describían en una ley del estado de Virginia de 1924, fueron esterilizados entre 1920 y 1930 en numerosos países incluyendo los ya citados Estados Unidos y Gran Bretaña, así como Corea, Brasil, Canadá, Japón o Suecia. Además de la esterilización obligatoria, otras políticas como la segregación racial y la prohibición de matrimonios entre personas de distinta raza, fueron también adoptadas de manera amplia. Una de estas organizaciones, Planned Parenthood, fundada en 1921 para fomentar la esterilización de mujeres inmigrantes y pobres, es hoy una poderosa entidad que promueve el aborto. En España, quizá por su gran tradición católica, la eugenesia tuvo poco arraigo. Solo durante la Segunda República, la eugenesia gozó de mayor predicamento y apoyo político, lo que desembocó en un decreto catalán de 1936 que obligaba a los médicos a realizar abortos por causas eugenésicas, enfermedades que pudiesen transmitirse, maltusianas, limitación de la natalidad, enfermedad física o mental de la madre o razones sentimentales. En los países que aplicaron la eugenesia, los individuos eran clasificados por su raza, religión, presencia de enfermedades mentales, sordera o ceguera, y calificados como degenerados o no aptos, para seguidamente ser segregados, institucionalizados, esterilizados o asesinados mediante eutanasia. Cuando la Alemania nazi comenzó a implementar su programa en 1933, ninguno de los otros países en los que la eugenesia se practicaba se alarmó. Al contrario, el programa alemán era visto con admiración, como lo demuestran numerosos artículos médicos aparecidos en el Journal of the American Medical Association, JAMA. La Alemania nazi representaba una nación donde el principal objetivo político era mejorar la raza aria mediante la eugenesia. Los periódicos norteamericanos alababan el programa alemán ya que estaba guiado por los mejores especialistas. Comenzando en 1933, se definieron 9 enfermedades hereditarias indeseables: los débiles mentales, la esquizofrenia, la epilepsia, la ceguera, la sordera, la corea, la enfermedad maníaco-depresiva, las malformaciones y el alcoholismo. Los individuos que eran considerados portadores de estas enfermedades fueron esterilizados sin su consentimiento, a un ritmo de 50.000 personas al año. La figura más importante en la investigación en el campo de la eugenesia fue el alemán Ottman von Berchwer, cuyos trabajos fueron publicados en revistas médicas británicas y norteamericanas. En uno de ellos, publicado en JAMA el 25 de enero de 1936, von Berchwer explicaba: lo que necesitamos es investigar en familias y gemelos seleccionados al azar. Personas con y sin defectos hereditarios deben ser examinadas bajo las mismas condiciones, y una serie de exámenes y pruebas deben ser realizadas en ambos grupos.
Este tipo de investigación debe realizarse con familias enteras, para determinar de manera fiable las características de la herencia humana, estudiar las diferencias entre casos heredados y no heredados de la misma enfermedad, conocer el pronóstico de estas, y qué relación hay entre las diferentes razas y la enfermedad. Como reconocimiento a su trabajo, von Berchuer fue invitado a dar una conferencia ante la Royal Society de Londres el 8 de junio de 1939. Sus artículos siguen citándose hoy en día. En 1934, con 23 años, Mengele entró a formar parte del equipo de von Berchuer como asistente de investigación, publicando su primer artículo con él en 1937. Tras graduarse en medicina en 1938 se alistó en las SS, la principal organización paramilitar nazi, y fue destinado como oficial médico en Rusia y Francia. En 1943 fue nombrado jefe médico del campo de exterminio de Auschwitz, que Mengele utilizó como laboratorio particular para aplicar los principios de eugenesia e investigación racial que aprendió de von Berchuer. En efecto, el interés de Mengele se centraba en gemelos, personas con los ojos de diferente color, enanos y discapacitados físicos. Como también sucedió en Tuskegee, los sujetos de experimentación de Mengele gozaban de ciertas ventajas aparentes, eran alimentados mejor y sus habitaciones eran algo más cómodas que las del resto de prisioneros. Para los niños construyó un parque de juegos y, cuando se acercaba a verlos, se hacía llamar tío Mengele y les daba caramelos. Era capaz de aparecer como una persona amable y tierna con los niños para luego experimentar con ellos de la forma más cruel. Sin ánimo de ser exhaustivos, los experimentos de Mengele con gemelos incluyeron, por ejemplo, la amputación de un miembro de un hermano para implantárselo a otro, o la inoculación del tifus a un hermano para estudiar la enfermedad y transfundir sangre al hermano sano para comprobar si éste desarrollaba la enfermedad. Cuando el experimento finalizaba, los prisioneros estaban en tan mal estado de salud que eran asesinados mediante una inyección de cloroformo en el corazón. Si uno de los gemelos moría, entonces Mengele mataba inmediatamente al otro para poder comparar los hallazgos de la autopsia. Incluso intentó crear un siamés cosiendo a dos hermanos gemelos que, finalmente, murieron de gangrena. Mengele también sentía fascinación por los ojos. Para intentar cambiar el color del iris inyectaba tintes de otros colores en los ojos de los presos. Cuando estos morían, sus ojos eran extraídos y enviados al laboratorio de su maestro, von Berchuer, para un estudio exhaustivo. En otros experimentos para investigar los límites de la resistencia humana, las víctimas eran colocadas en cámaras de alta presión, arrojadas en un tanque de agua helada donde eran obligados a permanecer varias horas. Muchos morían durante los experimentos y los que conseguían sobrevivir sufrían mutilaciones y secuelas tremendas. La mayoría de los experimentos de Mengele permanecen hoy en el más absoluto misterio, ya que las cartas y documentos que enviaba a su maestro von Berchuer fueron destruidos por este. Los diarios de Mengele fueron subastados en 2011 y adquiridos por un coleccionista que pagó por ellos $245.000. Varios años después de la Segunda Guerra Mundial, algunos gemelos pudieron ser identificados y encontrados. Muchos de ellos recordaban a Mengele como una persona agradable y afable. Sin embargo, uno de los supervivientes, Moussa Oufar, rememoraba la muerte de su hermano. El doctor Mengele estaba muy interesado en Tibi. No sé por qué, quizá porque era el hermano mayor. Mengele le hizo muchas operaciones. Una operación en su médula le dejó paralizado y no pudo caminar nunca más. En otra le quitaron sus órganos genitales. Después de la cuarta operación ya no volví a verle. Me arrebataron a mi padre, a mis hermanos mayores, y ahora a mi hermano gemelo. Mengele infringió atrocidades como estas en alrededor de 3.000 niños. Hacia el final de la guerra, en enero de 1945, cuando las tropas soviéticas liberaron Auschwitz, Mengele pudo escapar disfrazado de soldado del ejército regular alemán. Fue capturado y posteriormente liberado por los aliados, que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. En 1948 huyó a Sudamérica, donde se mudaba frecuentemente de país para evitar ser descubierto. Se ofrecieron numerosas recompensas por su cabeza, pero tuvo la suerte de no ser encontrado nunca. Fue capaz de vivir durante 35 años en Argentina, Paraguay y Brasil, con diferentes alias, hasta su muerte en 1979, debido a un ictus. No fue hasta la década de 1980 cuando la policía alemana encontró su tumba cerca de Sao Paulo bajo el seudónimo Wolfgang Gerald. Tanto los experimentos nazis como el de Tuskegee son hoy condenados de manera unánime. Es obvio que este tipo de investigaciones despreciaban de una manera repugnante la vida y la dignidad humana. Pero también hoy a los médicos se nos presentan situaciones de cierta ambigüedad moral y ética, no solo en el ámbito de la investigación, sino también en áreas relacionadas con el cuidado directo del paciente. Por ejemplo, en 2012, llegó a mis manos un ensayo clínico publicado en el New England Journal of Medicine acerca de una nueva medicación oral denominada Laquinimod para pacientes con esclerosis múltiple, una enfermedad neurodegenerativa y progresiva de naturaleza inmune. 3. En el ensayo, los investigadores dieron a elegir a los enfermos con esclerosis múltiple entre no participar y, por lo tanto, seguir tomando sus medicinas habituales. Por entonces existían varios fármacos eficaces, aunque debían inyectarse con una aguja o participar en el ensayo en el que había un 50% de probabilidad de recibir placebo, es decir, una pastilla sin ningún efecto. Lo sorprendente es que más de 1.000 pacientes escogieron la posibilidad de recibir placebo en vez de seguir tomando su medicación eficaz. La doctora Inmaculada Pagola y yo mismo enviamos una carta a la revista preguntándonos si los participantes del ensayo habían comprendido bien lo que se les pedía y si habían entendido que había un 50% de probabilidad de no recibir tratamiento para una enfermedad neurodegenerativa para la que existía terapia eficaz. Dado que el New England Journal of Medicine publica solo trabajos de gran calidad, únicamente una pequeña minoría de los artículos enviados a esta revista son aceptados. Fue por ello que supuso una gran sorpresa para nosotros recibir la noticia de que nuestra carta había sido aceptada. 4. Los editores de la revista consideraron muy razonables nuestras dudas e invitaron a los autores del artículo a responderlas.
Los autores explicaron que la mayoría de esos pacientes en realidad tenían aversión a las agujas y que, para ellos, la posibilidad de recibir una nueva medicación oral compensaba el riesgo de recibir placebo. Esta aclaración no dejaba de ser llamativa. Es sorprendente que miles de pacientes tuviesen tal miedo a las agujas que prefiriesen la posibilidad de no recibir ningún tratamiento. Es otro ejemplo ciertamente, no tan dramático como el de Tuskegee o Auschwitz, de que los pacientes que participan en investigaciones y ensayos clínicos pueden ser muy vulnerables. En la medicina actual, estas y otras situaciones en donde existe una disyuntiva moral siguen de plena actualidad y generan graves conflictos sociales y políticos. Me estoy refiriendo en concreto al aborto o a la eutanasia, dos prácticas eugenésicas practicadas frecuentemente hoy en día en países de todo el mundo. En estos momentos, como en cualquier otro, los médicos debemos guiarnos por nuestro objetivo primordial. Lo primero es no dañar al paciente. Y esto, como es natural, incluye no matar ni acelerar la muerte de nadie. Lejos de ser políticas avanzadas, progresistas, liberales o modernas, estas prácticas ya se realizaban en el siglo V AC, tal y como refleja el juramento hipocrático: a nadie daré, aunque me lo pida, un remedio mortal, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo, tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Y es que no hay nada nuevo bajo el sol, en este caso, bajo el sol de Hawái. Epílogo. Cuando el premio Nobel despotricó de los médicos. Nosotros, los médicos, siempre hemos sido personas sencillas y confiadas. ¿Acaso no creímos en las equivocadas teorías de Hipócrates durante más de 2000 años? Sir William Asler. Hace unos meses acudió a nuestra consulta un paciente especial. Se trataba de un señor de unos 80 años con un entusiasmo juvenil aquejado de unos misteriosos episodios de desvanecimiento en donde sentía que casi se desmayaba. Después de hacer las preguntas adecuadas y de realizar las pruebas indicadas, confirmamos que el problema estaba en su presión arterial. Cuando el paciente se mantenía de pie durante algunos minutos o si hacía algo de ejercicio, la presión disminuía severamente. Es lo que, en términos médicos, se conoce como hipotensión ortostática. En este paciente, la hipotensión ortostática era causada por los fármacos para tratar la hipertensión arterial, es decir, presión arterial elevada. En efecto, los diuréticos y otros fármacos para reducir la presión arterial pueden, como efecto secundario, disminuirla demasiado. Cuando explicamos al paciente dónde estaba el problema, este exclamó un poco irritado: sabía que todo era culpa de los médicos. Este paciente era especial porque era un investigador de alto nivel, galardonado con el Premio Nobel de Medicina a principios del siglo XXI. Para mí fue chocante oír a un campeón de la ciencia despotricar de los médicos. Y además tenía toda la razón del mundo. En los capítulos anteriores hemos repasado algunas de las ideas disparatadas que rigieron el curso de la medicina durante milenios. Durante los siglos XVII y XVIII se estableció un método para separar ideas que consistía en comprobar si éstas funcionaban o no funcionaban. Si funcionaban, se conservaban y, si no funcionaban, se desechaban. El método se organizó y se convirtió en lo que hoy llamamos ciencia. La ciencia se desarrolló muy bien, de manera que hoy vivimos en lo que podríamos denominar la era científica. Gracias a ella, a mediados del siglo XX la revolución médica era una realidad. Nuevos fármacos de todo tipo aparecieron, incluyendo la cortisona y los primeros psicofármacos como el litio todavía usado hoy en enfermedad bipolar y la clorpromacina para la esquizofrenia. Se desarrollaron antihipertensivos, anticoagulantes, anticonvulsivantes, antiinflamatorios, broncodilatadores, quimioterápicos contra el cáncer y muchos otros. La nuestra es una época tan aparentemente científica que nos cuesta entender cómo los médicos pudieron causar tanto daño durante tantos siglos de manera impune con remedios como las sangrías, la trepanación, la grasa humana, la carne de momia, las lobotomías, la cocaína o el mercurio sin haber comprobado antes si eran verdaderamente eficaces. Los médicos pasaron siglos matando impunemente a sus pacientes sin considerar que simplemente no hacer nada era una opción válida. Pero también en esta, la época dorada de la ciencia, ha habido desastres causados por los médicos. En esta era científica, los humanos nos creímos capaces de crear una grasa mejor que cualquier grasa natural. No igual, sino mejor. Los químicos estaban convencidos de que podían crear una grasa sustitutiva superior desde todos los puntos de vista a otras grasas usadas durante milenios como el aceite de oliva, la manteca de cerdo o la mantequilla. Así, las grasas transsintéticas como la margarina permanecían blandas y fáciles de untar en la nevera, eran más baratas que el resto de grasas y lo que es peor se asumía que eran mucho más sanas porque provenían de grasas vegetales, en contraste con las grasas saturadas provenientes de animales, que fueron tachadas de nocivas. Hoy en día las margarinas y otro tipo de grasas trans artificiales están ampliamente limitadas o prohibidas en muchos países ya que está plenamente demostrado que su consumo aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares como el ictus o el infarto, incluso en mayor medida que las grasas saturadas contenidas en la carne, la leche o la mantequilla. Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine en 2006 estimó en 50.000 las muertes causadas cada año por la ingesta de grasas trans artificiales en Estados Unidos. 1. Similares efectos catastróficos tuvo la talidomida. Comercializada como una pastilla para dormir, fue retirada del mercado con mucho retraso en 1961 después de causar tremendos defectos fetales en alrededor de 10.000 bebés en todo el mundo. 2. Parece que, en realidad, la medicina y la ciencia no son tan infalibles en nuestra época. La utilización de técnicas de imagen médica con altas dosis de radiación, como la tomografía computadorizada TC, ha aumentado significativamente en las últimas décadas. En un hospital se realizan decenas o incluso cientos de TC cada día. Esta técnica permite estudiar con gran detalle los órganos de nuestro cuerpo y diagnosticar rápidamente tumores, sangrados internos, fracturas y otros problemas. ¿Quién en su sano juicio diría que no hay que realizar las pruebas de imagen médica más avanzadas? Pero, en realidad, hoy sabemos que estas pruebas diagnósticas están excesivamente utilizadas. Como resultado,
la exposición media a radiaciones médicas se ha incrementado 6 veces desde 1980 hasta 2006, según el National Council on Radiation Protection and Measurements. Por supuesto, la TC es una técnica muy útil que, en ocasiones, ayuda a salvar vidas. Pero también es cierto que la exposición a radiaciones produce cáncer. Esto se ha demostrado en varias investigaciones, en particular, en 2 grandes estudios realizados en Gran Bretaña y Australia, que mostraron que niños que se sometieron a varias TC tuvieron 3 veces más probabilidades de desarrollar leucemia y tumores cerebrales que el resto de la población. Es difícil saber con certeza cuántos cánceres son consecuencia directa de las radiaciones emitidas por las TC. Un estudio de 2009 realizado por el National Cancer Institute estimaba 29.000 casos de cáncer y 14.500 muertes por cáncer a lo largo de la vida de todas las personas expuestas a radiaciones médicas. Esto quiere decir que entre 3-5% de todos los cánceres del futuro podrían resultar de la exposición a radiaciones médicas. En 2011, el Institute of Medicine declaró la radiación médica como una de las causas del cáncer de mama. 3. La solución para este problema es utilizar la radiación más baja posible. Lo complicado es definir cuál es la dosis más baja posible. Algunos pacientes que requieren múltiples pruebas radiológicas pueden recibir dosis de más de 100 milisieverts de radiación, el equivalente de 5.000 radiografías de tórax. Muchos médicos sustituyen una buena exploración física por una TC, y la solicitan incluso antes de ver al paciente. Pero también los pacientes, antes de someterse a una TC, deberían alzar su voz y preguntar, ¿existe alguna prueba alternativa con menos radiación? ¿Va a cambiar mi tratamiento según el resultado de la TC? Está claro que nadie quiere volver a la época en donde no había TC. Pero necesitamos encontrar formas de utilizarla adecuadamente sin provocar cáncer en el proceso. Un estudio realizado por los economistas Diane Casey y Angus Deaton, este último galardonado con el Premio Nobel de Economía de 2015, concluyó que la tasa de mortalidad de los norteamericanos blancos de mediana edad, 45 a 54 años, ha aumentado desde 1999. Este incremento, de un 0,5% anual, contrasta con las tasas de mortalidad descendentes en todos los otros grupos de edad y grupos étnicos en Estados Unidos, y con personas de mediana edad de otros países desarrollados. 4. ¿Qué está matando a los norteamericanos blancos de mediana edad? La mayoría de las muertes en este grupo de edad es debida a suicidios y sobredosis de drogas y alcohol. Los medicamentos opiáceos, por ejemplo, morfina, codeína, oxicodona o tramadol recetados para combatir el dolor contribuyen de manera significativa a las muertes por sobredosis. El uso de estos fármacos ha aumentado 10 veces en tan solo 20 años. ¿Por qué los médicos prescriben tantos opiáceos? Tradicionalmente, los opiáceos fueron usados para tratar el dolor de enfermedades terminales como el cáncer, o durante cortos periodos de tiempo después de una cirugía importante. Pero, desde la década de 1990, ha habido una gran expansión en las recetas de opiáceos para tratar problemas menores, como el dolor de espalda, la ciática u otros problemas musculares que podrían tratarse con fisioterapia y analgésicos menos potentes como el ibuprofeno o el paracetamol. Los médicos, sobre todo los de atención primaria, lo hicieron con buena intención, tratar el dolor de manera agresiva para no ser acusados de ser insensibles al sufrimiento de sus pacientes. ¿Quién en su sano juicio diría que no hay que tratar el dolor agresivamente? El problema es que los opiáceos son altamente adictivos y desencadenan depresión y ansiedad cuando son utilizados por largos periodos de tiempo. Esta epidemia de opiáceos recetados por los médicos es responsable del aumento de muertes en personas blancas de edad media. La tasa de muerte debida a las prescripciones de opiáceos se ha incrementado más de 4 veces entre 1999 y 2010 en Estados Unidos. En 2013, los opiáceos recetados por profesionales sanitarios causaron el 37% de las sobredosis mortales. 5. Las grasas trans, la talidomida, las altas dosis de radiación y las prescripciones de opiáceos muestran que, después de todo, es posible que nuestra medicina no sea, todavía, tan buena como nos gustaría y que tengamos que seguir preguntándonos si este o aquel problema lo ha causado el médico. El hecho de que la tasa de mortalidad en los hospitales disminuya dramáticamente cuando los médicos hacen huelga ratifica este hecho. Este sorprendente hallazgo ha sido confirmado en varios estudios independientes. Uno de ellos, publicado en 2008 por investigadores de la Escuela de Salud Pública de Universidad de Mary, Atlanta, Estados Unidos, investigó 5 huelgas de médicos en lugares tan distantes como Estados Unidos, Israel, España y Croacia. 6. En todos los casos la mortalidad era estable o disminuía sustancialmente cuando los médicos no pisaban el hospital. En concreto, en el caso de una huelga israelí de 1973, la tasa de mortalidad disminuyó un 50%. Otro estudio publicado en 2015 por investigadores de Harvard mostró que, cuando los médicos estuvieron ausentes del hospital en conferencias y congresos médicos, la tasa de mortalidad de sus pacientes permaneció estable o disminuyó. Cuando los cardiólogos estaban de viaje se realizaban menos angioplastias, la inserción de un catéter en una arteria ocluida del corazón para desobstruirla, aunque la tasa de mortalidad permaneció estable. Es decir, la falta de médicos que realizan procedimientos cardiológicos no empeora el pronóstico de estos pacientes. Existe un elemento de engaño asociado con el intervencionismo. Es mucho más fácil decir mira lo que he hecho por ti que decir mira lo que te he evitado. Un ejemplo clásico de intervencionismo innecesario son las amigdalectomías. Hoy en día, la extirpación de las amígdalas se realiza en casos muy seleccionados. Pero algunos lectores recordarán la manía que los médicos tenían por extirpar las amígdalas de los niños no hace tanto tiempo. ¿Quién en su sano juicio diría que no hay que tratar las amigdalitis agresivamente? En los años 30, se realizó el siguiente estudio en Nueva York. 389 niños fueron examinados por un grupo de pediatras. De estos, a 174, un 45%, se les recomendó una amigdalectomía. Los restantes 215 niños sanos fueron examinados por un segundo grupo de pediatras, los cuales recomendaron amigdalectomías en 99 de estos niños, 46%.
Un tercer grupo de pediatras examinó a los 116 niños restantes y recomendaron amigdalectomías en 51, 44%. Todos los pediatras recomendaron amigdalectomías en la misma proporción, lo cual refleja costumbre, desinterés y ausencia de criterios claros para recomendar cirugía. Tengamos también en cuenta que, hoy en día, un 2-4% de las cirugías de amigdalectomía tiene algún efecto adverso y que se produce una muerte por cada 15.000 operaciones de este tipo. Pero, además del gran daño producido por intervenciones médicas innecesarias, existe otro factor, no tan obvio pero igualmente grave, que contribuye a esta situación. Un médico en su consultorio privado ganará más dinero cuantos más apéndices o amígdalas estirpe, más marcapasos coloque o más cirugías de espalda realice, independientemente de si estos procedimientos mejoran la salud del paciente o no. El médico que se abstiene de operar la espalda de un paciente que se queja de dolor no será igualmente recompensado y juzgado en comparación con el doctor que califica el procedimiento de urgente e imprescindible y somete al paciente a riesgos quirúrgicos, incluso cuando el dolor puede resolverse sin cirugía. ¿Quién en su sano juicio diría que no hay que tratar el dolor de espalda agresivamente? Pero, por supuesto, solo el segundo doctor conducirá un policy. El intervencionismo innecesario forma parte de un problema más amplio de la medicina actual, conocido como medicalización. No hace mucho tiempo, había niños revoltosos, adultos tímidos, y los hombres calvos llevaban sombreros. Ninguna de estas situaciones eran atribuidas a enfermedades, es decir, entidades con nombres altisonantes, criterios diagnósticos y opciones terapéuticas. La medicalización fue denunciada por primera vez por el sacerdote católico Ivan Illich en su libro de 1975 Némesis Médica. El libro comienza afirmando, 8. Durante la última década, la práctica profesional de los médicos se ha convertido en la amenaza principal para la salud. Como podrá suponer el lector, el libro, escrito con un estilo vehemente, causó un terremoto en la opinión pública. Sin llegar al extremo de Illich, es razonable afirmar que aumentar las capacidades y tratamientos médicos puede ser, en algunos casos, contraproducente y causar más perjuicio que beneficio, tal y como sucede con la prescripción incontrolada de opiáceos o la utilización excesiva de pruebas radiológicas. En efecto, en 2002, el British Medical Journal dedicó un número especial a la medicalización de la medicina, 9. En la revista se argumentaba que, en efecto, existe una medicalización en todas las épocas de nuestra existencia. Durante el nacimiento en algunas partes del mundo, el 90% de los partos se realizan con cesárea. Durante la vida situaciones normales como la calvicie, la menopausia o la timidez se han convertido en enfermedades que deben tratarse con fármacos, y durante la muerte es frecuente fallecer en un hospital rodeado de tubos y cables, en vez de morir en casa rodeado de su familia. El auge de la medicalización, promovida por algunos pacientes deseosos de convertirse en enfermos, el abandono de valores religiosos que ayudaban a lidiar con las dificultades de la vida, las empresas farmacéuticas y, por supuesto, los médicos, es un hecho hoy en día. De manera que es altamente probable que, dentro de 50, 100 o 200 años, haya otro autor que recopile este y otros datos para ratificar que eso de lo primero es no dañar al paciente sigue siendo una quimera en pleno siglo XXI. Pero de esto, querido lector, hablaremos otro día.